O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Boombox. Te lo juro por lo más sagrado. Casi aplaudo. Porque yo dije, ¡puta, qué buena! ¡Ay, con show! Cuando escuché, ¡hijo de puta! ¡Al suelo! Ah, no, dije, esto ya no. Las primeras horas fueron muy duras, ¿sí? Porque era de enfrentamiento con el ejército, ¿sí? Era bala venteada. Se sentía el miedo de la gente, la respiración agitada. Era como un silencio con una respiración de... como si uno estuviera frente a seres que estaban agonizando. Soy María Lucía Fernández y desde la No Ficción y Boombox esto es La Toma, un podcast sobre el asalto a la Embajada Dominicana en Bogotá. Episodio 3. El asalto. La mañana del 27 de febrero, la actividad comenzó temprano en la casa donde estaba congregado el comando Marcos Zambrano. Iniciaron la jornada con un desayuno ligero, de chocolate y un pedazo de pan. Sabíamos que no se debe comer mucho. En caso de una herida hay que estar con el estómago lo más vacío posible. Más de 4 horas los separaban del inicio del asalto y la tensión y la ansiedad flotaban en el ambiente. Algunos sobrellevaban la espera con actividades manuales, remendando los uniformes que vestirían ese día, sudaderas verdes con una raya blanca de corte estudiantil. Estuvimos arreglando sudaderas porque nos quedaban grandes, chiquitas, flojas, y entonces todo el mundo aguja e hilo para ajustar un poquito la sudadera al tamaño. Por su parte, las parejas que simularían ser invitadas al cóctel repasaban su papel. Ensayaban el caminar elegante y altivo que le otorgara credibilidad a su disfraz. En el patio, otros practicaban a desenfundar las pistolas y sacar de las tulas en cuestión de segundos las pocas armas largas que llevarían consigo. Si teníamos 4 armas largas, no teníamos más. Teníamos una M1 vieja, teníamos un fusil de perilla, teníamos un changón y un rifle de precisión. Teníamos granadas que muy pocos sabían manejar o sabíamos manejar. Nosotros teníamos agallas y voluntad. A las 12 en punto recibieron la señal de salida. En un carro particular y vestido de chofer, Lucho Otero salió con las 2 parejas vestidas de gala, mientras que el resto del comando llegó a las inmediaciones de la embajada a bordo de 3 taxis. Pronto tomaron sus respectivas posiciones. 3 grupos, uno a la izquierda, otro a la derecha y otro en el centro. Llegábamos a ocupar el lugar, pero que no se notara mucho que estábamos en posiciones, sino llegar a ocupar el lugar. Un grupo de conductores y escoltas de los diplomáticos se hallaba reunido a las puertas de una cigarrería vecina, echando tinto y carreta. Entretanto, los guerrilleros conversaban animadamente y algunos le daban pataditas a un balón de fútbol. Era parte de la coartada, mimetizarse en la zona como estudiantes. Jugando, conversando, es decir, jugando entre nosotros, chistes, como gente alegre que viene, estudiantes alegres que vienen del juego, de jugar un partido. En ese ambiente fingidamente distendido, María Eugenia recuerda un instante de liviandad casi infantil. Uno de los compañeros de otra unidad se le acercó a saludarla. Se llamaba Carlos Arturo Sandoval y era el más joven de todos. Su edad, 17 años. Entonces él se acerca a mí y me toca su frente con mi frente y me dice: tope, tope, topetón. ¿Lista? Y le digo yo: sí, lista. Rosenberg y su grupo se bajaron de los carros por el extremo derecho de la embajada, cerca de la cigarrería en la que departían los escoltas de los diplomáticos.
A Rosenberg le dio miedo ser reconocido por alguno de ellos, así que le pidió a una de las parejas que caminaran delante de él, cubriéndolo de cualquier posible mirada. Ya en la puerta de la embajada, el guardia de seguridad les pidió ver las tarjetas de invitación. Y le pedían a uno una invitación de embajada de tal representante y pasaba la invitación. Y nosotros sabíamos que cuando me pidieran la invitación, pues yo mostraba la 9 milímetros. Una vez adentro, Rosenberg se dio a sí mismo un instante para contemplar la escena. Hombres con traje y corbata y mujeres en vestidos elegantes, peinadas de copete. Charlaban casualmente entre ellos en pequeños grupos, mientras sostenían en sus manos alguna copa. La escena festiva quedó paralizada cuando Rosenberg dio un disparo al aire y gritó: «Soy el comandante 1, nadie se mueva, y al que se mueva le vuelo la cabeza. Este es un asalto del M-19 y va en serio. Tírense al hijueputazuelo». El hijueputazo era importante según él, ayudaba a entrar en calor. Mientras tanto, los guerrilleros afuera ya habían empezado a correr hacia la embajada. Todos nosotros nos precipitamos muy rápidamente a tomar la puerta para entrar. Correr a ganar la puerta, eso era, correr en el menor tiempo posible a ganar la puerta. Esa era, digamos, nuestra salvación. El que se tienda se muere, nos habían dicho. María Eugenia y su escuadra fueron de los primeros en llegar al umbral de la casa. Sin embargo, alguien desde adentro había cerrado la puerta. Entonces Alfredo le da un culatazo al portón, que es de vidrio, mete la mano y abre la puerta. Con los primeros disparos y el barullo inicial, los escoltas de los diplomáticos se dieron cuenta de que la embajada estaba bajo asedio. Desenfundaron sus armas y abrieron fuego contra los asaltantes, al tiempo que Alfredo intentaba abrir la puerta a la fuerza. Yo lo único que me percato es cuando Alfredo está en esa operación, yo lo estoy mirando de frente y lo único que siento es las balas que zumban alrededor y impactan el vidrio. Tras unos segundos, lograron resolver el bloqueo de la entrada y hacer su ingreso. Adentro, entre aturdidos y asustados, los asistentes gritaban y se arrastraban por el suelo buscando afanosamente algún sitio para resguardarse. Algunas mujeres escondieron sus joyas en su ropa interior, creyendo quizás que se trataba de una banda de atracadores. Otros se dedicaban a rezar, entre ellos el embajador de Estados Unidos, quien le pedía perdón a Dios por su vida de pecado, según escribió en sus memorias, y el cónsul de Guatemala, que había quedado tendido boca abajo al lado de su esposa y juntos le pedían a Dios serenidad para no entrar en pánico. Los más afortunados, en cambio, se dieron cuenta antes que los secuestradores que había una salida por el garaje y lograron escapar ilesos. El tiempo corría espesamente como en cámara lenta. Las balas se incrustaban en las paredes de la casa, mientras las esquirlas de los amplios ventanales volaban por los aires. El ruido era ensordecedor. Disparos, gritos, madrazos, llanto. A Rosenberg le habían advertido que el primer piso de la casa tenía un espejo grande. Ese detalle, sin embargo, lo había olvidado cuando durante los primeros minutos de la balacera advirtió a su lado izquierdo la presencia de un hombre que le apuntaba con un arma. Entonces yo le disparo y yo veo que él me dispara a mí también. Y yo me tiro al suelo y me asomo y él se asoma y vuelvo y lo disparo. Y el compañero, la compañera que está al lado mío me dicen: comandante, ese era un espejo. Maté el espejo, maté la imagen. Sí, porque el espejo se cayó. Mientras la unidad de Rosenberg seguía cruzándose disparos con los escoltas desde la primera planta de la embajada, María Eugenia se ubicó en el segundo piso. Revisando habitación por habitación en busca de rehenes, encontró en uno de los cuartos a una mujer con un vaso de whisky en la mano. Ella lo único que dijo: no me mate, no me mate, no me mate. Y entonces yo cogí el vaso de whisky, se lo quité de la mano y cogí la otra mano de ella.
Y yo creo que ahí se tocaron nuestros dos miedos. Que yo estaba haciendo contacto físico con alguien que estaba aterrorizada de que yo la fuera a matar. Entonces cuando toqué su mano, sentí su miedo y dije aquí, mejor dicho, la que se paralice se fregó. Entonces le dije, tranquila, no le va a pasar nada. Es decir, retomé el rol de yo tengo la responsabilidad sobre ti. Y ella también se tranquilizó con la cogida de la mano y la llevé de la mano hacia donde estaban los otros rehenes. María Eugenia sabía que el papel que estaba interpretando requería frialdad. Es como no dejarse tocar el interior por lo que está sucediendo. Porque somos blanditos adentro. Porque somos humanos, porque tenemos miedo, porque tenemos compasión, porque tenemos angustia. Y donde dejemos que esos sentimientos afloren, estamos jodidos. A los rehenes que encontró en el segundo piso, los concentró al borde de las escaleras y procedió a requisarlos. Nunca había hecho una requisa, y requisar a los señores y tocarles las bolas, eso no es ninguna sensación sabrosa. Entonces era revisarlos desde abajo, la posibilidad de las medias, también hacia la cintura, que no hubieran guardado nada entre las piernas, para garantizar que no hubiera armas ahí. Un rato después, el enfrentamiento se intensificó. Una unidad militar tomó control del perímetro y empezó a abrir fuego contra la embajada. Casi todos los vidrios quedan rotos, hechos astillas. Nosotros empezamos a hacer como trincheras con los libros, con los muebles, para poder resguardar a la gente que teníamos a nuestro cargo, que no le pasara nada, pero para resguardarnos nosotros también. A veces los tiros de fusil se clavaban en el cemento de las paredes y abría un hueco. Por las ventanas rotas, los militares empezaron a arrojar las bombas de gases lacrimógenos. Para contrarrestar su efecto asfixiante, los guerrilleros ordenaron mojar pañuelos y dejar correr el agua de los grifos de los baños y la cocina. Pero fueron momentos muy angustiantes porque los gases te hacen llorar, los gases te nublan la visión, los gases te ahogan. Entonces hay que dar instrucciones. Ponte este trapo mojado, respira, no te va a pasar nada, mójate los ojos. Engarrotados de pánico y sin posibilidad de moverse libremente por la casa, varios de los rehenes tuvieron que orinar en vasos y algunos en sus pantalones. Se sentía el miedo de la gente, la respiración agitada, era como un silencio con una respiración como si uno estuviera frente a seres que estaban agonizando. Era esa respiración pesada, casi que no me entra aire a los pulmones. Ni siquiera el hecho de que se tratara de una sede diplomática parecía frenar el ímpetu con el que los militares baleaban la casa. Rosenberg gritaba con todas sus fuerzas: ¡asesinos, no disparen!, aun sabiendo que desde adentro, en medio del caos, no lo iban a escuchar. Entonces empezó a considerar medidas extremas. Jaime Bateman, el comandante del M-19, le había dado la orden de que, si las fuerzas militares no cesaban el fuego en 2 horas, empezara a ejecutar rehenes y los arrojara por las ventanas. Rosenberg, sin embargo, quería dilatar ese momento lo más posible. Cuando llegaron las 2 horas, yo pensaba, ¿a quién escojo? O sea, ¿por qué digo que ¿Y por qué se tiene que morir él? ¿No? O sea, es un tema filosófico de una contradicción profunda. Sumido en esas reflexiones, pensaba que una opción podría ser delegar el fusilamiento en un subalterno. Pero ¿qué pasa si el compañero se niega y él dice no soy capaz? Entonces me toca que fusilar al compañero. Resolvió entonces que lo mejor era descartar esa orden. Ya en caliente vi que era una orden equivocada. Barajando otras opciones, Rosenberg instruyó a alguno de los invitados a que se pararan frente a la ventana e imploraran que cesara el fuego. El muro nuestro son los rehenes parados y griten somos diplomáticos. No disparen, somos diplomáticos. Disparaban, se tiran al suelo, párense. No disparen, somos y al suelo. Alfredo Tejeda, el cónsul de Perú, a quien escuchamos al comienzo de esta serie, recuerda que su esposa y varias otras mujeres fueron también obligadas a servir de escudos humanos. Eso fue lo que verdaderamente nos indignó, porque muchas hubieran podido morir. Gracias a Dios que no ocurrió así.
A mi señora le cayó un balazo a pocos centímetros del cuerpo, a 10 centímetros de ella. Cruzó la bala. Algunos gritos iniciales de los rehenes fueron desoídos, pero al fin, luego de unos 10 minutos, la estrategia surtió efecto. El fuego cesó cuando habían transcurrido más de 3 horas desde el inicio del asalto. En ese momento, los guerrilleros hicieron el inventario de los destrozos. Renata, una de las guerrilleras, había recibido una bala en la pierna y otra le rozó la cabeza. La sangre, que le escurría por las mejillas, no le impidió seguir disparando su pistola durante el fuego cruzado. Una bala de rebote se incrusta como en la rodilla, y otra bala le roza el cuero cabelludo y le abre una zanja. Yo le serví de enfermera auxiliar a la médica para coser a Renata. También resultaron heridos un funcionario de la embajada y el cónsul honorario de Paraguay, que era un hombre de avanzada edad. Y hubo un único muerto, el guerrillero más joven del comando, Carlos Arturo Sandoval. Perdió la vida en la carrera de ingreso a la embajada. Él se rezaga, no sé por qué razón, y es el último en entrar, después de que ya nosotros estamos adentro, es el último en entrar y el tiro le entra por la espalda, por la base del cerebro, y lo empuja hacia adentro. Es decir, Carlos Arturo termina cayendo pasando el umbral de la puerta de la embajada. El cuerpo de Carlos Arturo fue acomodado en un sofá de la sala y cubierto con el abrigo de una de las invitadas. Allí sus compañeros lo despidieron en medio de honores de corte militar. Con la calma que se impuso tras el cese de los disparos, Vicky, la médica del comando, brindó asistencia a los heridos. Entretanto, otra guerrillera hacía el conteo de los rehenes. Eran 57 en total. La lista incluía, entre otros, a los embajadores de Estados Unidos, Brasil, Israel, Egipto, México, Suiza, Venezuela, Austria, Haití, Uruguay, el nuncio apostólico y la embajadora de Costa Rica, la única mujer de ese grupo. A ellos y al resto de los rehenes los reunieron en una sala del segundo piso. Rosenberg se presentó como el jefe del comando y explicó los objetivos que perseguían con aquella acción. Les hizo saber que su plan no era hacerles daño, pero que si el ejército intentaba penetrar la embajada, ellos serían los primeros en morir. Dirigiéndose a los diplomáticos, les pidió que designaran a un comité de delegados. Ellos encauzarían las solicitudes de los rehenes hacia el comando y también desempeñarían el papel de interlocutores del gobierno en unas eventuales negociaciones. Finalmente, el grupo de rehenes fue dividido en 3 y acomodado en distintas habitaciones del segundo piso. Un guerrillero repartió agua y paseó una bandeja con los pasabocas sobrantes de la celebración. Después, bajo la vigilancia de sus captores, se sentaron a esperar. Para ese punto de la tarde, la noticia de la toma se había regado entre los periodistas y varios de ellos fueron hasta el perímetro de la embajada a cubrir la crisis. Otros reporteros, en cambio, intentaban comunicarse con los responsables del operativo marcando al teléfono de la sede diplomática. Varios tuvieron suerte. Uno de ellos fue Jorge Enrique Pulido de Todelar, que logró hablar durante varios minutos con el comandante 1. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que ustedes piden? Nosotros pedimos retiro de tropa inmediatamente. No queremos ver un soldado a los alrededores. ¿Qué otra solicitud? Mire, hábleme tranquilamente que nosotros estamos aquí hablando desde Todelar. Libertad de los presos políticos. Libertad de presos políticos, retiro de la tropa, diálogo con el gobierno. Diálogo con el gobierno. ¿Qué otra cosa, compañero? Exigimos $50 millones. Retiro de las tropas, $50 millones y libertad para los presos políticos, cuya lista incluía, según ellos, a 311 personas. Todo eso a cambio de la libertad de los rehenes. Estamos informándole a la opinión pública mundial que sí existen presos políticos en Colombia. En la entrevista, el comandante 1 dijo que quería garantizar la seguridad de los rehenes, pero previno a las fuerzas militares de no intentar una arremetida contra la embajada. Póngale atención a lo que le voy a decir. Si la tropa sigue teniendo arremetidas,
nos vemos en la penosa obligación de ajusticiar rehenes, y como una medida de seguridad. Finalmente, pidió suspender la entrevista a fin de despejar la línea telefónica. Estaba a la espera de iniciar un diálogo con el gobierno a través del canciller Diego Uribe Vargas. La mejor forma de colaborar con todos los aquí presentes, si es que desean colaborar en realidad, es colgando y exigiéndole al doctor Uribe Vargas que llame. ¿Sí? Hay 2 números telefónicos. Dame los 2 números, hermano. Los 2 números telefónicos son 44 44 14. También, con el ánimo de facilitar la comunicación con el exterior, los guerrilleros aceptaron establecer una vía de conversación con el comando militar apostado a las afueras de la sede diplomática. En ese punto, necesitaban resolver varios temas humanitarios, que los rehenes heridos recibieran atención médica y sacar el cadáver de Carlos Arturo, el guerrillero muerto en el fuego cruzado. Para realizar esas gestiones, el comandante 1 pidió que le mandaran un walkie-talkie. Una vez que hubo el alto al fuego, una vez que nosotros ya nos llevaron, nosotros pedimos un walkie-talkie, pues para hablar con el ejército. Sí, porque no, ¿cómo nos comunicamos con el ejército? Pues manden un radio ustedes, ¿cierto? Ustedes tienen radio y se comunican. Mándenos uno y nos comunicamos. Rosenberg temía de todas maneras que la entrega del walkie-talkie fuera usada como pretexto para tenderle una trampa. Por eso exigió que se escogiera un emisario neutral para llevar el dispositivo. Entre los periodistas que se encontraban a esa hora cubriendo en vivo la noticia, varios se ofrecieron como voluntarios. El comandante 1 recuerda que fueron al menos 5. Entonces les dijimos, desnúdense para ver que no traen una bomba y nos van a volar acá, no. Al final, el designado fue un reportero especializado en crónica roja. Entre sus colegas era conocido por su carácter intrépido. Su nombre, Guillermo Franco Fonseca. Ese periodista en calzoncillos quedó, de una. Y entonces el hombre, muéstrelo todo. Entonces se vino caminando despacio. Guillermo se acercaba lentamente, descalzo, con el walkie-talkie en una mano y un pañuelo blanco en la otra. Desde adentro, los guerrilleros le daban instrucciones. Le pidieron que recogiera una tula que habían olvidado cuando entraron de manera apresurada. En esta había armas largas, granadas y municiones. El nuncio, uno de los rehenes, fue el encargado de abrir la puerta del garaje, por donde el periodista entregó rápidamente el walkie-talkie y la tula. Entonces él nos hizo el favor, nos dejó las cosas, nos entregó el walkie-talkie, nosotros entramos las cosas ahí y le dijimos, nos vamos a comunicar. Y él salió, para mí, él era un héroe. Sí, es un loco que quedó en la imagen del mundo entero. La imagen de Guillermo Franco caminando en calzoncillos blancos hacia la embajada le daría la vuelta al mundo. Pero lo que el comandante 1 a lo mejor no sabe es que el M-19 no fue el único que aprovechó el ingreso del periodista para colar algo a la embajada sitiada. También los militares hicieron lo mismo. El intercomunicador, el famoso walkie-talkie, fue alterado por la inteligencia militar y en su interior fue colocado un micrófono espía. Gracias a este truco, horas y horas de lo que sucedió al interior de la embajada durante los 61 días que duró la toma fueron grabados en cassettes. Transcurridas más de 4 décadas, aún sobreviven algunos de ellos y desde hace meses logramos conseguir una copia. En próximos episodios de esta serie escucharemos algunos. Buenas tardes, es el embajador de México. El señor Cobel está listo. Pero volviendo al 27 de febrero, como a eso de las 5 de la tarde, el canciller colombiano Diego Uribe Vargas se comunicó con la embajada. Lo atendió el embajador de México, Ricardo Galán. Por intermedio suyo, el comando guerrillero le expresó su voluntad de encontrar una salida negociada a la toma. Y para avanzar en una primera conversación, Rosenberg propuso los nombres de 4 personas que, a juicio del M-19, podrían fungir como mediadores. El escritor Gabriel García Márquez,
los periodistas Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pisano o el excanciller Alfredo Vázquez Carrizosa. Cualquiera de ellos es como una especie de garantía, porque no son gente de izquierda, ¿sí ves? Pero son gente con cierta representatividad en la democracia de ese momento. Entonces, cualquiera de ellos que pueda venir, que venga. De la Cancillería resolvieron enviar a Alfredo Vázquez Carrizosa. Aunque había sido canciller en el gobierno conservador de Misael Pastrana, Vázquez Carrizosa era respetado en el mundo de la izquierda por su trabajo en defensa de los derechos humanos. A las 9:50 de la noche, el excanciller llegó a la embajada acompañado de un médico. Había pedido autorización para que él pudiera brindar asistencia a los heridos. Rosenberg fue el encargado de atenderlos. Y estuvimos hablando con él tranquilamente, y entonces a él le hicimos las peticiones que nosotros teníamos, que eran, la más sencilla era, en Colombia hay presos políticos. Sí, y en Colombia no se respetan los derechos de los presos políticos. En esa conversación, Rosenberg planteó las mismas exigencias que ya había comunicado a los medios durante la tarde. Vázquez Carrizosa, por su parte, expresó que había atendido el llamado por razones de índole humanitaria, pero aclaró que no era delegado del gobierno y que por tanto carecía de poder de negociación. Se comprometió a transmitir las demandas, pero eso sí, le pidió al comandante 1 que se liberaran a las mujeres retenidas, como muestra de buena voluntad. Luego de unos 45 minutos, la reunión terminó y el excanciller salió rumbo al Palacio de Nariño para poner al tanto al presidente sobre la conversación. Mientras tanto, en la embajada se preparaban para pasar la primera noche confinados. Si en la tarde había quien abrigaba la ilusión de estar de vuelta en casa para la hora de la comida, con la llegada de la noche, la posibilidad de una solución express quedó descartada. Ahora, los rehenes se aprestaban a descansar amontonados en una habitación extraña y bajo la mirada vigilante de unos guerrilleros que no habían olvidado cuál era su objetivo. Tenía unos Flourishing Imperial, que ya no hay. Esos son zapatos muy finos, muy de la época, pero muy duros. Y esa era mi almohada. Por supuesto no dormí. Yo no veía que era una mujer de patria o muerte, que era dura. Ella es la que mejor puede hacer el papel, ¿sí? Porque ella tiene que hablar con el gobierno y ella no les va a ceder en nada. A todas horas estaban demandando que los presos y que los dólares. Pero siempre se les decía, y la cantinela era ni un preso, ni un peso. En el siguiente episodio de La Toma, el inicio de unas negociaciones en condiciones bastante particulares que buscaban una solución pacífica al asalto. Mientras tanto, rehenes y guerrilleros tendrían que aprender a convivir y hacerse a la idea de que su estadía en la embajada iba para largo. 3 días de conversaciones y nada más entre nosotros. Era lo único que podíamos hacer. Asearnos, lavarnos la cara en cuestión de 2 o 3 segundos y se acabó. La Toma es una producción de la no ficción y Boombox. La dirección y producción ejecutiva es de Juan Serrano. La producción y el trabajo de guión es de Tatiana Lozano. La mezcla y el diseño sonoro es de Valentina Fonseca. El marketing y las comunicaciones son de Isabela Soto Vallejo, Shaquén Moreno y Gabriela Rivera. Mi nombre es María Lucía Fernández. Hasta una próxima ocasión. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly.